Su verdadero nombre era Víctor Manuel Sánchez Ogaz. Nació en Santiago de Chile el 17 de agosto de 1924 y falleció en Caracas el 14 de marzo de 1990. Su genio artístico abarca la pintura, la literatura, la poesía y el teatro. Fue uno de los mayores exponentes del mail art a nivel mundial, pionero en Venezuela. Formó parte del controvertido movimiento artístico venezolano El Techo de la Ballena. En una entrevista imaginaria en donde se mezcla lo absurdo con la verdad publicada en un pequeño libro de Ogaz titulado Remate, editado en 1975, el poeta se describe a sí mismo de la siguiente manera. Dámaso Ogaz mide 1,79 m de alto, es de tez morena, como Torcuato Tasso, usa bigotes como Rilke. Mi admiración, dice él mismo, me llevó a estos usos poco higiénicos. Tiene ojos grises de los que son culpables los hebreos, nos agrega. Su rostro es ovoidal y su perfil es casi convexo. Habla en la actualidad 3 dialectos y un poco del idioma castellano, un idioma, según él, en desuso. Practicó en su infancia gimnasia sueca y la carrera de los 1000 metros con vallas, prueba que no logré superar en mi país y que ahora me hace vivir en el exilio, señala. Lo que pasa con Dámaso Ogaz es que él venía de las vanguardias de Santiago de Chile, que giraban alrededor de un grupo de poesía muy importante que se llamaba La Mandrágora, que tenía a su vez influencia de poeta surrealista más importante de Chile, se llamaba Pablo de Roca. Bueno, Dámaso Ogaz se convirtió desde antes de que se lo conociera en Venezuela en un escritor y un artista, grabador, pintor notable, así, con ya un nombre en Chile desde la juventud. Él tuvo una formación, por un lado, de la Universidad Técnica de Santiago de Chile, se graduó de profesor allí, pero al mismo tiempo seguía cursos de arte con artistas privados así notables, y por otro lado venía en las letras, venía por la línea de Vicente Huidobro, de Gonzalo Rojas, de Rosamel del Valle, en fin, esa onda de la poesía más que todo. Bueno, yo nací en Santiago de Chile y conozco a Dámaso desde Chile, porque Dámaso fue un artista joven, bastante díscolo, diría yo, y lo conocí principalmente porque mi madre, que era directora de la Escuela de Cultura Artística de Santiago, era conocida y amiga de él, entonces no podría precisar exactamente cuándo lo conocí, pero tengo recuerdo desde muy niña de haber visto sus exposiciones, sus trabajos, y luego también él estaba relacionado con el poeta Pablo de Roca, que mis padres eran amigos de los hijos del poeta de Roca, y un tío que trabajaba en el periódico La Nación también lo conocía, porque Dámaso, como cuando era muy joven, me parece que también tuvo algo que ver con ese periódico, y años después se encontraron aquí en Barquisimeto y recordaron esos tiempos, siendo mi tío, por supuesto, bastante mayor que Dámaso. La referencia que tiene con un poeta de fines del siglo XIX, que es el fundador del movimiento patafísico y precursor de todas estas vanguardias del dadaísmo y del surrealismo, que se llamaba Alfred Jarry. Él asimila muy bien el legado de Jarry y comienza a trabajar en una dirección que implicaba no solo producir, sino también ocuparse del diseño de las obras. Dado que en el fondo pues tiene un carácter muy como anarquista, ¿no? Muy independiente, entonces él busca la manera de convertirse no solamente en creador, sino también en gestor de su propia obra. Es allí donde comienza su carrera de artista, digamos, marginal o subterráneo, ¿no? Siempre la percepción respecto a Dámaso era que él estaba demasiado adelantado
a su tiempo, sobre todo en el contexto chileno que tendía a ser un poco conservador, a pesar que hay también grandes artistas, pero todos salieron, como por ejemplo Roberto Mata, que hizo un gran nombre a nivel mundial, pero salieron de Chile antes, ¿no? O sea, estamos hablando no por razones políticas, sino que por necesidades de índole estético y plástica, ¿no? Dámaso Ogás llega a Venezuela un poco a través del conocimiento de los movimientos de vanguardia y luego de tener experiencias bastante difíciles en su país, desde el punto de vista político y desde el punto de vista del fenómeno de la creatividad, de las nuevas búsquedas. Dámaso era realmente un tipo angustiado por superar las condiciones normales en que se encontraba en esos momentos los movimientos culturales en América Latina. Él tuvo siempre una dialéctica muy curiosa, así como él es un pensador profundo, Dámaso. Entonces, y la teoría de él no sería comprensible si uno ve la relación que tiene con las cosas que propuso en la América Latina, particularmente en Venezuela, como era la relación con la naturaleza. No tanto dialéctica, sino pues que desbordaba la dialéctica, que es la importancia del Pachamama, que él tantas veces nombró. Cuando comenzaba a fenecer, después de su experiencia natatoria, el techo de la ballena, apreció Dámaso en Caracas. Desde hacía años estábamos empeñados en que viniese a Venezuela. Tardaron unos años. Y solo en esos momentos difíciles para el grupo, para el movimiento, llegó Dámaso. Ahora mismo no recordaría el año, pero lo cierto es que nos sirvió de envión, nos significó un enorme envión para el movimiento. A través del contacto con Carlos Contramaestre, se viene a Venezuela en 1966, cuando ya casi está terminando la labor del techo de la ballena. Pero en esos tiempos en que él llega a Caracas y desaparece el techo, realiza una labor muy importante. Lo importante para nosotros es la dedicación que él tuvo para con el país y para con la gente y para con ese movimiento, que era un movimiento bastante difícil de los años 60, por la situación de represión que había en todos los niveles, y él siendo extranjero, sin embargo, decidió quedarse y dar todo lo que pudo para aquí, para el país, pues. Viene siendo para el techo lo que Duchamp, ¿verdad? Marcel Duchamp para el surrealismo, ¿no? ¿Sí? La punta de lanza, ¿no? El tipo que abre camino. Realizó una intensa actividad. Era un ballenero pleno. Su identidad con Carlos Contramaestre era total. Fueron de alguna manera cómplices en muchas actividades, en muchas arbitrariedades del techo. No desmayaban en su trabajo. Cuando él comenzó a ver que el techo decaía, que algunos compañeros ya no querían continuar, que estaban abandonando el barco, comenzó a escribir para un periódico de la época, La República. Creo que se llamaba La República, sí. Eran largos textos. Todos ellos tenían cierta amargura, un espíritu crítico. Pasaba cuenta a los propios compañeros del techo, y aún algunos de los cuadros de Dámaso tienen esa atmósfera, ese aire corrosivo contra los propios compañeros del techo o contra la propia ballena. Ogás era un atrabiliario, un temperamento muy difícil, y él peleó con todas las personas que trabajaron con él. Ese fue el precio que tuvo que pagar, entonces, de su posición muy crítica, muy íntegra, de la fidelidad tan grande a sus principios anarquistas, principios de contestación de todo, de ser crítico, radicalmente crítico de todo.
de todo sistema, de todo poder sobre todo, execrar todo tipo de poder. Siento, como se decía, de que Dámaso era un Quijote, en plena batalla contra los molinos de viento. Porque es que Dámaso era un combatiente, era un caminante, era, como digamos, un Quijote que estaba dispuesto a correr todo riesgo. Y de los fracasos, de las caídas, de las derrotas, de los paros, siempre se levantaba con mejor humor y con mayor agresividad. Yo diría que en muchos casos era un delirante. Eso de la pérdida de límite entre la realidad y la ficción es uno de los temas fundamentales de él. Y se ve tanto en la pintura como en la literatura, en los poemas. Ya no se trata de correspondencia, que si un color evoca tal cosa, sino integración plástico-literaria. Ya él con los collages, con las articulaciones y desarticulaciones del cuerpo humano, lo ve desarticulado y después se rearma otra vez, se rearticula, pero ya empieza a fallar las lógicas, las posibles, que el deslinde, la separación, las fronteras entre la realidad y la irrealidad no existen, se borran. Él siempre hablaba de una fusión de lo que es el lenguaje y la imagen. En las publicaciones literarias, él empleaba el diseño, rompía el patrón tradicional, ¿me entiendes? Escribía un poema y el poema estaba un dibujo, uno tenía que seguir el poema en el dibujo que diseñaba. Sí, porque decía, la gente el lector tiene que enamorarse de lo que lee, de lo que ve, conservando el estilo barroco donde el lector y el que va a visualizar un cuadro debe participar en el cuadro y en la lectura, que no sea directo, debe ser acucioso y adentrarse, interiorizar lo que escribía Dámaso. El trabajo de Dámaso Gas es un trabajo extraordinario, lo consigo yo como artista, puesto que mantuvo firmemente sus principios innovadores, renovadores, contestatarios, no solo frente al arte, frente a ciertas corrientes de arte que se ponen de moda, que circulan entre muchos artistas y la gente y en ciertos niveles de la sociedad. Él fue un artista ganado permanentemente para ser vanguardista. Me recuerdo de Dámaso por la poesía en la calle, la hoja que sacaba. La diagramaba y la hacía Dámaso Gas, y entonces lo ayudábamos a repartir. Salíamos con unas 2 resmas de la hoja esa, la página Poesía en la calle, y la repartiendo. Ahí estaban, él imprimía ahí poemas, ilustraciones, él diagramaba todo, él era un gran ilustrador. Ilustraciones de poetas, artistas de todo el mundo. Yo conozco a Dámaso a través del poeta Antonio Pérez Carmona, un hombre de mucho talento, un poeta que también fue periodista. Bueno, ahí comencé yo a conocer a Dámaso, él me lo presentó, y por cierto Dámaso fue el primero, pero se lo agradezco toda la vida, Dámaso fue el primero que me publicó un poema a mí. Un aspecto bien interesante de Dámaso era su auténtica vocación de maestro. Y cuando uso la palabra maestro no es el maestro que lo usamos así como tan todos los días y que no significa nada, sino que él era su intención, su deseo, y no solamente intención y deseo, sino que su acción de llegarle especialmente a los jóvenes. Él es una especie de transhumante. Él recorrió toda Venezuela, o casi toda Venezuela, y en todas dejaba semilla, la semilla por el arte, porque la gente se vinculara a la actividad artística, a la lectura, a la poesía universal. Él fue una especie de Quijote, un Quijote que desafortunadamente no lo tenemos ahora, pero que dejó una huella, un legado importante para muchas nuevas generaciones que hay en el país, como un César Seco, que ha escrito sobre Dámaso en el Universal y en otros medios, y otra gente que lo conoció y que
y que tiene muchas deudas con Dámaso, deudas intelectuales, por supuesto. Él hizo una gran labor docente acá. Él creó en Trujillo y Valera, en los cursos avanzados de diseño, de artes, de reflexión, cosas muy novedosas en Venezuela. El de la idea de formar gente, y por eso él prácticamente conoce gran parte del país y particularmente del occidente del país, haciendo escuela. Tú te consigues a lo largo del país hoy a gente que hace 30 años o más ya, no recuerdo, que fueron sus discípulos y eran realmente sus discípulos. Es decir, él de alguna manera los conquistó, los sedujo para ese acto permanente, subversivo de la creación. Emanuel Pérez, que fue uno de los artistas mejores de su generación, falleció no hace mucho, bueno, hace unos años ya, pero fue muy importante. Emanuel Pérez siempre declaraba que lo debía todo a Dámaso Gas, porque era otra enseñanza. Aprendió que el arte no era lo que le han dicho a uno, sino una manera distinta de verlo. Eso era Dámaso Gas. El aspecto cultural siempre estuvo relegado aquí en nuestro país y en los pueblos pues también, y la gente veía un poco raro eso. Y a una persona que solamente se dedicara pues, a hacer escenografía, a hacer tratamientos para el teatro, para el diseño o para la pintura, él se conformaba, se adaptaba a cualquier tipo de situación, pero siempre con entusiasmo hacia esa labor docente en el aspecto artístico, en el aspecto plástico. Él tenía como una coincidencia con el pensamiento de un norteamericano, de un poeta norteamericano que dice: yo escribo para los que no han leído, yo escribo poesía para los que no han leído poesía. Poner entonces una cosa con un solo ejemplar a mano pegada en una pared, que cualquiera la leen, no la entiende nadie, la rompe cualquiera. Así, la literatura en las paredes de las calles de los pueblos semianalfabetas, así. Eso era una cosa insólita y al mismo tiempo admirable. Era como lo más quijotesco de él. Porque él pensaba que el arte estuviera en todas las cosas de la vida. Yo le contaba a su hija y nos reíamos mucho de los consejos de él tan tremebundos, ¿no? Uno de esos con relación a mi persona, que en ese tiempo yo tenía 2 niños, bueno, pequeños, y estaba divorciada de un norteamericano y estaba casada con un venezolano. Entonces él me decía: tú tienes que abandonarlo todo y dedicarte a escribir. Entonces, sí, Dámaso. Los niños se los das al gringo. A Elías, bueno, Elías se consolará tranquilamente, pero él pensaba que uno tenía que abandonarlo todo para dedicarse a bueno, en el caso mío, a la escritura, ¿no? Los artistas siempre están adelantados a su época. Los verdaderos artistas, los auténticos, los que respiran la creación para sobrevivir. Era eso, un artista. Y en consecuencia, cuando tú estudias su obra, cuando tú lees sus textos, te das cuenta de que estaba por encima o estaba más allá del momento que se estaba viviendo. Es indudable. Él tenía plena conciencia de eso. Se burlaba, se reía. Ese disfrute propio de los artistas, de los que siempre están en el futuro. Decía Edgar Pound que los grandes artistas pueden ser olvidados en su momento, pero en cada siglo que hay una cúspide, esos artistas resurgen como el ave fénix. Hay un resurgimiento de Dámaso porque pienso, intuyo, infiero que quizás Dámaso no trabajó para hoy, sino para el futuro, para el porvenir. Y ese es el legado. Él es un legado para la juventud, a los creadores que no tienen barreras, para la gente que no se queda en lo que está viendo ahí, en el horizonte, sino que va más allá. Como para definir, yo digo que es un artista integral.
Y eso lo hace muy actual porque esa es la tendencia del arte actual, es la ruptura de las fronteras entre las disciplinas, entre los géneros, ¿no? Para mí, él fue uno de los problemas de él en vida, como el de muchos grandes artistas, es eso, pues, que están tan adelantados a su tiempo que nos demoramos unas cuantas décadas, desafortunadamente, cuando ya no están, para lograr entender lo que estaban hablando antes de tiempo, pues, antes de los demás. Eso es el destino de un hombre que se propone transformar el mundo y que hace su esfuerzo por convertir en realidad esa idea de transformación del mundo y después termina solo, olvidado, perdido, las obras dispersas. Entonces, como si nada valió haber existido, que nunca existió ningún Dámaso Gás. Entonces, bueno, esto no puede ser. Hay que rescatar eso que forma parte de uno y del país, que son esos que supieron insertarse en la savia, en lo que es el ser del país. Toda manera de recordarlo. Recordar quiere decir etimológicamente volver al origen, volver otra vez el cordis del corazón, volver a lo que es más entrañable de uno, hacerlo vivo otra vez en el afecto de uno, en lo que forma parte, en lo más entrañable de uno. Eso es importante, recordarlo, revivirlo, rescatar eso del olvido. El olvido es una construcción social de la historia, entonces que uno puede desmontar los mecanismos del olvido, oponerse a esos mecanismos del olvido sistemático. En fin, hay muchas cosas por hacer y ojalá que esta iniciativa de un homenaje a Dámaso Gás sea como de pie para un esfuerzo para después recuperar un poco el legado de Dámaso Gás.